Estamos, para los que están entrando, estamos revisando la tarea, ya sacando la foto. Suelo al WhatsApp, o pues, yo creo mejor el WhatsApp, ¿ya? Y vamos a ponerla aquí en pantalla para ir revisando la tarea, ¿ya? Entonces, acá, ya. Ahí la subí, profe. Ya. Ahí, aquí está. Ya. Un poquito recordando, ¿cierto? Lo que hicimos la semana pasada y en lo que, de qué se trataba la tarea. Estábamos viendo el tema de los ejercicios, ¿cierto? Ya el cálculo de TDA, ¿cierto? Partimos haciendo este cálculo básico, ya, una casa con 3 circuitos, ¿m? Que tenía 10 enchufes de alumbrado, 10 portalámparas y 5 enchufes de fuerza. Aquí había una pequeña trampa porque había que ordenar esto, ¿cierto? Profe, voy y vuelvo ya. Ya, y se trataba de que el circuito 1 iban a ser primero las luces de alumbrado, el circuito 2 iba a ser los enchufes de alumbrado y el circuito 3 son los enchufes de fuerza. ¿Por qué? Porque se le da prioridad, obviamente, a lo que es alumbrado, tanto luces de alumbrado como enchufes de alumbrado. Y en tercer lugar se deja la fuerza, ¿ya? Cuando es predominantemente disyuntores o circuitos de fuerza, ahí hablamos de TDF, tablero de distribución de fuerzas. Este es un tablero de distribución de alumbrado, TDA, ¿ya? Por lo que empezamos a aplicar la fórmula, que es igual intensidad, es igual a potencia dividido por voltaje, y nos dio, ¿cierto? Cada una por circuito nos dio, ¿cierto? Cada uno de su amperaje, y lo aproximamos a los disyuntores, ¿cierto? Considerando que los disyuntores que nosotros utilizamos tienen que ser de un 90% de su capacidad nominal, ¿ya? Y van de un rango para un TDA desde 10 amperes solamente hasta 40 amperes, ¿ya? Entonces aquí el primer circuito nos dio 4.5 amperes, dándonos un disyuntor de 10 amperes. El circuito 2 nos dio 11.36 amperes, dándonos un disyuntor de 16 amperes, ¿ya? Y el circuito 3, que es el de fuerza, nos dio 5.6 amperes, pero aplicando criterio, que César Jara muy bien lo hizo, ese día me acuerdo, pues aplicando criterio de la norma, ¿cierto? Al ser un circuito de fuerza, ya le puso un disyuntor mínimo de 16 amperes, ¿cierto? Luego venía el tema de cómo calcular los PD, ¿ya? ¿Alguien quiere entrar? A ese. ¿Cómo calcular los PD? Que era, no estoy, no me dicen, chiquillos, no estaba compartiendo pantalla. Permitir, permitir. Ahora sí. Entonces, claro, como le estaba contando, hicimos los cálculos de disyuntura de TDA de una casa que tiene 10 enchufes de alumbrado, 10 portalámparas y 5 enchufes de fuerza. Entonces aquí lo que había que hacer era un pequeño cambio y cambiar estos 10 enchufes de alumbrado, cortarlos, ¿cierto? Cambiarlos para acá.
¿Cierto? Y ahí ya nos queda ordenadito. Partimos por los portalámparas, después por los enchufes de alumbrado y después terminamos los enchufes de fuerza, ¿cierto? Eso era lo primero, ordenarnos, ¿cierto? Claro, y el circuito 1 nos dio 4,5 amperes, aplicando siempre la fórmula que la intensidad es igual a la potencia dividido por el voltaje. Siempre los circuitos se calculan en base a su capacidad de intensidad en amperes, ¿ya? El circuito 1, 4,5 amperes, lo elevamos a un disyuntor de 10 amperes. El circuito 2 nos dio 11,36 amperes, por lo tanto, es un disyuntor de 16 amperes para lo que es enchufe de alumbrado. Y el circuito 3, que es el enchufe de fuerza, nos da, ¿cierto? 5,6 amperes, pero considerando la norma, ¿ya? Que por ser un circuito de fuerza, el disyuntor mínimo es de 16 amperes. Luego viene el cálculo del PD. ¿Alguien se recuerda cómo se calcula el PD? Aquí pusimos dos PDs. La suma de la corriente nominal no debe superar la corriente del diferencial. ¿Cierto? Muy bien. Eh, justamente, ¿cierto? Y es la sumatoria nominal, ¿cierto? Considerando que el disyuntor de 10 amperes más el 16 más el otro de 16 me da 42. Por lo tanto, no podría haber sido un PD. Los PD se cogen en base a un rango, ¿cierto? Que va para lo que es TDA, 25 amperes y 40 amperes. Esos dos tengo solamente para TDA. 2 por 25 amperes y 2 por 40 amperes. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que hicimos acá? La solución que encontramos, ¿ya? Que el circuito 1 y 2 van conectados a un mismo PD que es de 2 por 40 amperes. Ese 2 les recuerdo que es el número de conductores que entran en el PD, ¿ya? Entonces, claro, ¿por qué? Porque los 10 amperes del circuito 1 más los 16 amperes del circuito 2 dan 26. Por lo tanto, con un PD de 40 amperes tengo. Con uno de 25 no hubiera podido porque tengo 26 amperes, ¿ya? Entonces, el circuito 3, que para un disyuntor de 16 amperes, ahí sí puedo poner un PD de 25 amperes, de 2 por 25 amperes, ¿cierto? Y después nosotros dijimos, ¿cómo calculamos, ¿cierto? El disyuntor general y es la sumatoria de todo el amperaje. Entonces yo digo 4,5 amperes más 11,36 amperes más 5,6 amperes me da un disyuntor general de 21,46 amperes, ¿cierto? Eso yo lo llevo eh, a disyuntor. ¿Cuánto es? El disyuntor Sería general de van a pasar por el 25, 21,46 amperes. sería de 25 total, ¿o no? Disyuntor Claro, general, 25 amperes. 25 amperes, ¿cierto? Pensando que el 25 amperes trabaja a su 90%, ¿ya? Y ese 90% vendría siendo igual a 22,5 amperes. Y de 22,5, ¿cierto? Contiene 21,46. Por lo tanto, claro, esa sería la respuesta correcta. ¿Se entiende? ¿Ya? Bien. Antes de revisar la tarea, vamos a hacer el cuadrito, porque ese silencio dijo mucho. Cuando dije se entiende, entonces vamos a hacer, ya tengo 10, 16, vamos a poner el de 15 igual. 10, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 4. Vamos a poner disyuntor con su capacidad nominal, la de nombre, ¿cierto? Y acá su capacidad, disyuntor capacidad real, que es su
90%. ¿Ya? Entonces, claro, el disyuntor de 10 amperes, ¿cierto? Estamos hablando siempre para TDA, ¿eh? No va a faltar que se confunda. Esto es solamente para TDA. Voy a poner aquí, para TDA. El de 10 amperes trabaja hasta su 90%. ¿Cuánto es el 90% de 10? 9. 9 amperes, ¿cierto? El de, el de 15 amperes, que ya no se ve, voy a poner el de 16 mejor. El de 16 amperes, ¿cierto? El de 15 lo van a haber puesto, pero no lo venden, está fuera de stock. Trabaja hasta su 90%. ¿Cuánto es el 14% de 16? Luego viene el de disyuntor de 20 amperes. Después viene el de 25 amperes. Después viene el de 30 amperes, ¿cierto? El de 32 amperes y el de 40 amperes, ¿cierto? Entonces, usted como ejercicio me van a ir poniendo los 90% cada uno de ellos. ¿Ya? Aquí yo le di el de 10 amperes. El de 16, ¿cuánto es el 90% de 16? Hay dos formas de hacer esto. Restando el 10% o sacando el 90% con la regla de 3 simples. ¿No debiera ser 11? El de 16, ¿cuánto es el 90% de 16? Saquémosla por el 10% y se lo contamos. El 10% de 16 es 1.6. Entonces te queda 16, 13,14. claro, menos 1.6 es igual a 14.4 amperes. ¿Cachai? Ya, lo otro lo hacen ustedes. Yo ya le he hecho dos ya. Mientras tanto voy a dejar de ingresar a los que están esperando, parece. Después van a sacar el pillo de que yo no los deje ingresar. Ya. No tengo a nadie esperando. No, no hay nadie esperando ya. Y acá. Juan está conectado, Juan Cornejo. No se conectó. Pero mandó la tarea. Qué raro. Ya. Vamos acá. Ya, el de 20 amperes. ¿Cuántos son el 90% de 20 amperes? 18. Claro, porque el 10% es 2. 20 menos 2, 18 amperes. ¿Se entiende? Después el de 25. 22,5. Muy bien. 25 menos su 10%, que es 2,5, da 22.5. Muy bien. El 10% de 30 es 3. 30 menos 3, 27. ¿se entiende? Muy bien. 3,2, ¿cierto? El 10% de 32. ¿Cuánto me da eso? 20,7. Alguien quiere unirse a la reunión. 3,2. Bienvenido, Juanito. Estábamos justamente recordándote. 32. 28,8. 28,8, ¿cierto? Y el 90% de 40 amperes, ¿De cuánto? de 40, 40. 40 menos 4, 36. excelente. Muy Profe, bien. ¿Sí? consulta. Ejemplo, en el 28,8, 22,5. Ejemplo, eso no se podría tirar como un número cerrado, pero superior en vez de 28, 29 y en vez de 22,
23, consulta. No, tiene que ser su 90%. ¿Ya? Claro, no se puede redondear. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este circuito que calculamos acá, me hubiera dado, porque es 22,5 el rango del disyuntor de 25, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado acá 22,60? ¿Me hubiera servido el de 25? No. 22,6. No, No, me paso. me paso, ¿cachai? Tiene que ser el siguiente. Exacto. ¿Ya? Y ojo, el de 30 también ya casi ya no está en stock, pero yo igual lo incluí, ¿ya? Por un tema de que como han aumentado los consumos, se pasa casi del disyuntor de 25 amperes inmediatamente al de 32, ¿ya? Está pasando lo mismo que pasó en su momento con el disyuntor de 15 amperes que quedó descontinuado, ¿ya? ¿Alguien quiere unirse? A ver quién se nos quiere unir. Bienvenido, David Yáñez. Ya, entonces, claro, eso en cuanto a la capacidad de los disyuntores, ¿cierto? Y aprovechando que estamos haciendo tablitas, vamos a hacer una tablita que le hicimos el otro día también, pero nunca está de más. Acá de Lautaro escuchándolo y estudiando. Muy bien, me parece excelente. Con un día, pero de verano. Abuelo, traigo un costillar ahumado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tablita del conductor alambre NIA, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre alambre y cable a todo esto? ¿Se acuerdan? El alambre es macizo, el cable trae pelito, digámoslo así. Son varios hilos conductores. En cambio, el alambre es solamente un hilo conductor. Entonces, el de 1,5 milímetros cuadrados, ¿cierto? Puede llevar hasta ¿cuánto? 15 amperes. Muy bien, excelente. ¿Por qué te gustó entonces? Profe, consulta, ¿el cable en este caso es lo mismo? Hay una tabla que lo homologa, ¿ya? Pero primero vamos a partir con ¿cómo se llama? Con el alambre, de menos a más siempre, ¿ya? Después vamos a agregar una tabla acá, cómo homologamos esa cantidad en los cables. Ahora, lo bueno del EVA, que el EVA sí se maneja con ambos, ¿cachai? El de 1,5, pese que el EVA es un cable. ¿Mm? Consulta, profe. Sí, Buenas tardes. hola, ¿qué tal? Por ejemplo, el uso ahora del cable multifilar tipo AFLEC, ¿desde cuándo va a ser obligatorio en lo que es domiciliario? Mira, obligatorio como tal, ya lo hemos conversado, ¿cierto? Pasa por un tema de, Que se aplique la nueva norma. claro, De Costo. costos, ¿cachai? Pero lo ideal es que, o sea, ¿saben? Aquí voy a ser bien sincero. Lo ideal es que todo fuera con ¿cómo se llama? Con EVA, Libre de halógeno, claro, que es libre de halógeno, ¿cachai? porque lo que es recinto de reunión de personas tiene que ser de ese cable. Entonces la consulta es de aquí a cuándo a nivel domiciliario se va a exigir eso. Mira, te voy a responder con otra pregunta. De aquí, a partir del 2025, todo proyecto eléctrico tiene que ser presentado en Revit. ¿Cachai? Entonces, si uno parte de, y eso es ley, o sea, va a ser así por la SEC, ¿cachai? Entonces, si hilamos fino, es como que el reglamento salió en 2021, en julio de 2021, el RIC 2021, ¿cierto? Entonces, como que se da
ocurre sin querer queriendo quizás esta marcha blanca del 2021 al 2025. Y yo soy uno de los que piensa, junto con otros colegas, de que el 2025 van a haber muchos cambios, no solamente en lo que es obligatorio el Revit, sino que también todo proyecto que se haga en Revit, porque el Revit, para los que no saben de lo que estamos hablando, es un programa como el AutoCAD, pero aparte que permite diseñar en 2D, te permite diseñar también en 3D, pasar a AutoCAD y también te permite hacer una óptima ubicación y diseño del proyecto. De hecho, más, tú te puedes poner una gafa y tú puedes meterte dentro del proyecto. O sea, En la evolución del AutoCAD, entonces. es espectacular, o sea, es súper espectacular. Con los chiquillos, Juanito, venimos haciendo clases como de junio, y en el grupo que estaba, ¿te agregué el grupo de autorizado a todo esto? ¿Profe? ¿Grupo de autorizado? Juan, antes que se me olvide, Marcelo. No, estoy solamente ¿No? en este del curso que dice Ok. autorizado SEC enero 2004, Ya, 2024. digo que hay más de 70 personas de distintas partes, y ahí nosotros hicimos un curso de Revit, que yo les pasé el dato a los chiquillos, Ah, qué buena. y en la Universidad Abierta de Recoleta. Lo hizo la arquitecta, la prestigiosa dama arquitecta Gabriela Petersen, que ella incluso hace clase en la Universidad Central, es seca la dama, ¿cachai? Y ella nos hizo el curso de Revit, y ahí nosotros, claro, introduciéndonos con el tema, yo y varios alumnos tomamos el curso, yo como alumno más, ¿cachai? Yo siempre me estoy capacitando, yo no, ustedes saben que yo, cuando no sé algo, yo les digo, ahí me pillaste, busquémoslo, googleémoslo, investiguémoslo. ¿Hay que tener conocimientos previos para estudiar Revit? No, no, no. De hecho, las clases están. Yo le pedí permiso a la dama, nos hicimos amigos, ¿cierto? Intercambiamos WhatsApp y yo le pedí permiso y las clases están subidas en mi canal de YouTube. Sí, Respetando, sí vi algunas. respetando obviamente el derecho de autor de ella. En todo momento hice clases de Revit con la señorita Gabriela Pedersen. Yo ella encantada, pues sí, la estoy promocionando. Ya, véanlas y descarguen el Revit. El Revit lo pueden descargar con su versión estudiante, ¿ya? Teniendo certificado de alumno regular, ¿ya? ¿Una versión trial? ¿Ah? ¿Una versión trial que se puede ocupar? Sí, versión estudiantil, le llaman ellos, ¿ya? Ya. Y el que no Esa ya está, sigue. y el que no es estudiante, ¿cómo lo puede hacer? Por ejemplo, yo como lo hago, yo no soy estudiante y yo ocupo lo que es lo de la Santo Tomás por ser docente. ¿Cachai? Ahora, también hay link de un tema de ¿cómo se llama? De hacerlo online, ¿ya? Hay chiquillos que lo hacen de esa forma. ¿Mm? Ah, perfecto. Sí, ¿no? Y también hay eh, programas parecidos que está, por ejemplo, el Archicad, ¿cachai? Pero todo va hacia allá. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, claro, ¿cuándo ya va a empezar a ser obligatorio? Yo creo que, claro, pensemos en el contexto histórico que estamos saliendo de una pandemia. En medio de la pandemia salió un RIC nuevo, un reglamento nuevo de electricidad. Entonces, claro, yo, yo lo que veo ya es que, claro, se está dando una marcha blanca, una necesaria marcha blanca, ¿ya? Tanto para que nos volvamos a aclimatar a, a la vida normal, pues estamos volviendo a la vida normal de a poco y con harto, ¿cómo se dice? Tropiezo. ¿Mm? Entonces, claro, yo creo que ya a partir de 2025, yo creo, en mi experiencia, van a empezar a ser exigibles varias cosas, porque al cambiar todo a Revit, ¿cachai? Cambia todo. Sí, pues, porque ahí tú vas a tener, cuando tú mandas un proyecto a la SEC, la SEC ya no va a revisarte el plano de AutoCAD, sino que te lo va a revisar en Revit y va a ir al tiro al cuadro de ubicación. Y el Revit, lo bonito que tiene, que te va ubicando al tiro y está poniendo las piezas y todo, es una cuestión espectacular. O sea, y es mucho más fácil desde ese punto de vista que el AutoCAD, porque el Revit te avisa cuando te equivocas. O sea, el AutoCAD va en camino ya a desaparecer. Sí, sí, o sea, de lo por hecho. De hecho, el Revit te da, es tan amigable el programa que te da la opción de que si tú quieres pasarlo a AutoCAD, puedes hacerlo. Lo emula. Claro. Qué bueno. No, es espectacular, es espectacular. No, yo me saco el sombrero. Y no, y ahí uno ve cómo viene la inteligencia artificial, o sea, a pasos gigantados. Marcelo, te escucho. Tú ibas a hacer una puerta delante, pero estaba contestando la pregunta. No, tranquilo, sí, profe, sí me entiendo.
No, la consulta cuando usted mencionó que eran como bloques virtuales que se desarmaban, debe ser muy parecido o bajo el mismo sistema se me fue el nombre, espere, del BIM. Debe Es ser el que, mismo sistema. claro, es que el Revit es parte del BIM, po, ¿cachai? Y es la columna vertebral del BIM, ¿cachai? Ya, sí, porque cuando usted mencionó que se iban desarmando en módulos, es lo mismo que nosotros vemos cuando vemos una estructura de un pilar, una viga, vamos viendo las capas del hormigón, Claro, las empierraduras, entonces la pasada y todo eso se claro, va desglosando, por decirlo así. claro, exactamente. O sea, eh, después, todos estos proyectos se van a ubicar prácticamente solos casi, ¿cachai? Se van a poner hasta los precios solos, ¿sabes? Es una cosa impresionante, ¿eh? Por un lado bueno y por otro lado malo. Va a haber mucha gente que va a perder sus empleos, muchachos. Mucha gente, ¿ya? O sea, les soy súper honesto, va a haber ¿cómo se llama? Una cesantía gigante, una readecuación socioeconómica a nivel mundial gigante. Una segunda revolución industrial, para que se hagan una idea, a ese nivel. ¿A qué voy con esto? Cuando ocurrió la revolución industrial, empezaron a surgir las ciudades y los cités, porque venía toda la gente del campo, porque ¿dónde estaba el trabajo? En las ciudades, ¿cierto? Y empezaron a crecer los centros urbanos, ¿ya? Ya. Ahora, la segunda revolución industrial que vamos a tener, entre comillas, toda revolución industrial, yo no soy historiador como para ponerle el nombre, ¿ya? Eh, mi papi lo era y mi papi hablaba así. Pero esta segunda revolución industrial, entre comillas, o revolución digital que vamos a tener, ¿dónde va a estar la pega? Aquí, aquí, Pero hay un detalle, pues, profe. online, ¿cachai? Usted, Entonces, todo indica, déjame terminar, que hasta ahora por la fibromialgia como que ya me cuesta la memoria, todo indica, todo indica de que lo que más se pueda va a ser online, ¿ya? Lo que más se pueda hacer va a ser online, ya sea en la oficina o ya sea desde casa. Ahora, si nosotros empezamos a hilar súper fino, nosotros estamos teniendo una crisis social y económica a nivel mundial, ¿cachai? ¿Qué es lo que yo veo venir como presidente del Comité de Seguridad y que tengo contacto con el día a día, en lo que es cosa que ustedes no ven, el ciudadano común y corriente? Yo lo que veo venir es que gran parte de nosotros vamos a terminar trabajando, si es que no es toda la semana, gran parte de la semana desde casa, en forma online, en la medida de lo posible y que obviamente el trabajo lo permita. Obviamente, o sea, nunca vamos a poder reemplazar a corto o mediano plazo al albañil, porque alguien tiene que hacer ese muro, ¿se entiende, no? Sí, profe, ya se empezó en el Congreso con los proyectos de teletrabajo. Ya la universidad lo está implementando, digamos. Exacto. Entonces, Imagínense, todo lo que nos trajen directamente con alumnos trabajan de la casa. exacto, imagínense, es tanta la crisis socioeconómica que tenemos en Latinoamérica que ayer en un noticiero ecuatoriano, en pleno noticiero, el AMPA se metió con metralleta y pistola en mano. ¿Vieron eso, no? Sí, la Impresionante, noticia, profe. impresionante. Y Ecuador está aquí al lado nomás, ¿cachai? Está aquí al lado. Dijéramos, no, eso ocurre en México. No, que México ya es Norteamérica. No, esto es Sudamérica, Ecuador aquí al lado, ¿cachai? O sea, nos separa de Ecuador solamente Perú, y Perú no es, ¿cómo te diré?, una gran frontera en ese aspecto, porque Perú también tiene sus propios problemas. Piensa que Perú el año pasado cambió como 2 o 3 veces de presidente, una cosa así, y Ecuador el año pasado mató a uno de sus candidatos presidenciales. ¿Cachai la inseguridad que hay? Y cómo todo apunta que va hacia allá. Falta una cosa, una pequeña cosa, no sé, un rebrote de la pandemia, alguna cepa nueva y volvemos a estar enclaustrados, porque también todo apunta de que la madre naturaleza lo necesita que nosotros somos demasiados para tan pocos recursos, necesita autorrenovarse. Recuerden que cuando ocurrió la cuarentena, eh, cállense, esto es precioso, dentro de todo lo que cabe, Venecia volvió a tener el agua transparente y no me acuerdo si
delfines o peces que navegan. Y esos videos están en YouTube, tienen que buscarlo. Es impresionante. Venecia volvió a ser, ¿cómo se llama? Para Navegable. lo navegable y para flora, fauna marina. Nosotros nos guardamos por poquito tiempo y la naturaleza, ¡pum! Imagínense, empezó al tiro a recuperarse. Y eso, la gente, la grande jerarquía que mueve en el mundo, eso lo vieron, ¿cachai? Y vieron de que, oye, sí, la naturaleza se autorrecupera en forma bien rápida cuando la gente está en cuarentena. Y eso se estudia. Somos como una plaga. Pucha, yo no quería ocupar esa palabra, César, pero sí, lamentablemente, desde ese punto de vista, sí. ¿Usted Osvaldo, escuchó sí. a un científico que decía que la plaga fue creada con dos visiones, digamos? Este primero fue un ensayo y decía que después de 10 años se iba a tirar la plaga, pero con tutti, que iba a disminuir la mitad de la población mundial, la mitad de la población mundial, por dos motivos. Una, porque ningún gobierno, ninguna economía del país está capaz de solventar lo que estamos hablando. La cesantía, la vejez, porque está hablando que en 10 años más el 60% de la población mundial va a ser vieja. Exacto. Porque hoy día, por ejemplo, los cabros jóvenes no tienen hijos, no tienen cabros. Entonces, en 10 años más la población vieja y ningún país está en condiciones de mantener o solventar el 30%, ni siquiera el 60%, porque hablar del 60%, el 30% de la población mundial. Exacto. Porque el otro 30% sea, por ejemplo, son los trabajadores que tienen su, no sé, su jubilación, pero el 30% va a depender de un país. Exacto. Y ningún país está de condición a eso. Así es, ningún país. Y pensemos que nosotros somos los países tercermundistas, somos la fuente de recursos naturales de las fábricas del mundo, de China. ¿Cachai? Entonces, países como China y sus similares, ¿qué les conviene? Que países como nosotros tengamos el menos número de gente posible para que así vendamos casi todos nuestros recursos naturales a ellos. Nuestros bosques, nuestros minerales, ¿se entiende? Entonces también hay un tema de conflicto de intereses sumamente fuerte, ¿cachai? Los chinos ya y no hay son que ver, dueños, disculpa, los chinos ¿sí? ya son dueños acá de más del 50% de la empresa generadora de energía. Y hilando más fino, no hay país actualmente que no esté endeudado con China. No hay país. Todos están endeudados con China, todos. Exacto, pero se van a los Todos, puntos todos. estratégicos, los De puntos algún, de generación exacto, de energía, reservas naturales. exacto. ¿Y tú, qué es lo que pasa cuando lo que nos ha demostrado la historia? ¿Qué es lo que pasa cuando un país tiene deuda con otro? ¿Qué le Lo que le- pasó, qué le pasó a ¿cómo se llama? A Estados Unidos cuando era colonia inglesa y empezó a le subieron los impuestos al té, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hicieron? Guerra. Revolución, claro. Guerra. Rebelión, revolución. Se viene un panorama sumamente complejo porque pensemos que países como Estados Unidos ya y sus aliados, ¿cierto? Están perdiendo la hegemonía mundial en base a este gigante asiático que tiene la mano de obra más barata de todo el mundo junto con India, ¿cachai? La industria. La industria, o sea, es baratísimo construir en China y en India. Entonces, esos sistemas se van a empezar a homologar en el resto del mundo, ¿ya? En China hay dos fábricas, por ejemplo. Cuando uno va a una fábrica textil en China, uno ve dos galpones y uno piensa que son dos fábricas, ¿cachai? Pero no, el primer galpón que tú ves, el primer edificio, por decirlo, tú ves dos edificios ya. El primer edificio es la fábrica y el segundo edificio son los, ¿cómo se llama? Dormitorios. Y ese se le llama el sistema de camas calientes. ¿Por qué? Porque la fábrica está trabajando 24 horas en turnos rotativos. ¿Y por qué le llaman sistema de camas calientes? Porque mientras un turno sale, ¿cierto? Terminó su horario de trabajo, ¿ya? Va a los dormitorios, ¿ya? Y los que están en el dormitorio dejan su camita hecha, ¿cierto? El que viene llegando, se acuesta ahí y siempre está los 3 turnos trabajando. ¿Cachai? Los 3 turnos trabajando. Entonces, tú como país de acá, Europa, Estados Unidos, que tenemos leyes laborales, gracias a Dios la Virgen, ¿cierto?
no podéis competir contra eso, no podéis. Es más, Fashion Park, ¿por qué es tan barato? Porque la industria, cáchate, son tan inteligentes. La industria manufacturera está en barcos y en aguas internacionales, donde no se aplican las leyes laborales. ¿Cachai o no? De Fashion Park y otras marcas más. Entonces, claro, son verdaderas fábricas flotantes que están en aguas internacionales donde no rigen las leyes del trabajo. Lo Ya mismo ustedes que la crean. pesca internacional, pues. Pescan en Exacto, aguas claro. internacionales y nadie puede decirles nada. O sea, ¿cómo le vamos a decir algo a un país que estamos extremadamente endeudados con ellos? Que hasta Estados Unidos está súper endeudado con ellos. Que es la fábrica del mundo, po, ¿cachai? Es la fábrica del mundo. O sea, es un tema. Bueno, volvamos a lo nuestro. Interesante, ¿ya? Pero para que ustedes Falta vean. un tema, profe, toda la inteligencia artificial. Ah, Falta un tema, la inteligencia artificial. es que ya se está notando que nos va a quitar hartos puestos de trabajo o modificar puestos de trabajo mejor para que no suene tan feo quitar. Pero aquí el que no se reinventa, sonó. O sea, esto mismo que yo estoy haciendo con ustedes, esto es una reinvención mía. Porque yo antes no hacía estas clases online, yo las hacía presencial. ¿Cachai? Se dieron cuenta los que vinieron el sábado, que la sala donde estábamos tenía su propio TDA, tenía su propia red visible a la vista con bandeja portaconductora de enchufes. Se dieron cuenta de esas cosas, que era con terciado, que para poder poner tornillos y sacarlos y colgar, y se dieron cuenta que los módulos eran colgables, ¿sí o no? Ya, todos esos detalles están pensados, ¿ya? Y se han hecho con otros cursos, porque antes todo esto se hacía en forma presencial, ¿sí? Y esa misma sala, muchas veces yo hacía las clases, ponía la pizarra y hacía la clase presencial. Pero ¿qué pasó? Llegó esto, junto con la cuarentena, llegó este tema online y yo me tuve que reinventar y ahora página web, ¿cierto? Google Maps Premium, canal de YouTube, canal de descarga, website, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así mismo les va a tener que pasar a ustedes, ¿cachai? Entonces, aquí el que no se reinventa va a quedar obsoleto. Y eso va a recaer en el tema económico, tema netamente económico, ¿cachai? Netamente económico, ¿ya? Imagínense que ya hay un tema económico sumamente importante con los cajeros del líder, ¿ya? Yo tengo un líder aquí en San Pablo con esto, ¿no? Y ya la mitad de los cajeros ya no son de autoservicio automático, ya no hay personas trabajando, ¿cachai? Entonces, ojo, esto ya empezó. Y en los líderes del barrio alto, eh, las, los carros que tienen ya están, que tú dejas el producto y viene con el revisor y de precio y te va diciendo al tiro cuánto vas consumiendo. ¿Cachai? Y todo esto obviamente fue coincidencia, que justo todo calzó con la cuarentena y ahora que volvimos vemos que la inteligencia artificial, ¿cierto? Estalló coincidentemente. ¿Cachai? La Lo que autopista, es, pues, profe, la misma autopista, pues, sí, pues, con los cobrados automáticos, los peajes automáticos, ¿se acuerdan que la con autopista, Center, muy bien, todo, ya, sí, ya Osvaldo? está, esa cosa, ya estaban para allá. A mí me encantan las opiniones de Osvaldo, de Marcelo, porque como son contemporáneos míos, se acuerdan de muchas cosas que los más jóvenes no se acuerdan. ¿Se acuerdan, no, chiquillos, Osvaldo, Marcelo, que cuando salieron la autopista, cuál era la finalidad? Que todo fuera mucho más rápido, ¿sí o no? Claro, Sí, sí, po, Sí. si eso éramos, no, decían, usted va a pagar por un servicio para llegar, no sé, en 10 minutos al centro de Santiago, ¿cachai? Pero, Y tú pero ahora ahí se veis los jugó, tacos en la autopista, po, y estáis pero pagando. ojo, ahí se jugó con trampa, pues, profe, porque el sistema de la Exacto, autopista ya estaba, era simplemente implementar un poquito de tecnología y listo. Es exacto. como lo que decían los compañeros y usted, inteligencia artificial. Pero si hilamos un poquito más fino, ¿cuál es la pregunta? Inteligencia artificial versus inteligencia humana. ¿Qué va a ser el día de mañana cuando ya el ser humano, la mayoría, se acostumbra a tal punto a la IA y tengamos que hacer cosas básicas? Ejemplo, salir a acampar, cómo poder acampar, qué va a pasar el que está muy dependiente de la tecnología del celular, del tablet, computador, se va a querer morir. Y esas cosas van a quedar de lado. pero si hay tecnología para ir a acampar, ya, pues, viejo, por ejemplo, tú podés cargar cargador de celular, te carga la linterna, celular, tenés una antena, que tenés internet aérea. Si hoy día ya en todo lugar se Correcto. metió la tecnología.
Ujú. Exacto, pero imagínate que por ese motivo el sistema base se te cae al agua o tenga resistencia al agua, un IP 64, 567, o se te rompió el sistema y quedaste totalmente sin tecnología. Algo que puede pasar, se te perdió la mochila, se te perdió el equipo, ¿cómo vas a poder prender o poder contactarte con la gente? Buena pregunta. Yo tengo la respuesta, Bien. pero ¿qué opina el resto? Y tiene que ver con esto. Yo sin celular no podría vivir porque es mi otro yo. Exacto. Y tiene que ver con lo que estamos hablando de electricidad. Lo otro también, Es el lo que viene ahora es el transhumanismo. Esto que nosotros tenemos acá, ¿cierto? El celular, ¿ya? En algún momento va a tener que pasar a ser parte de mi cuerpo, ¿ya? Y ya se están haciendo aplicaciones al respecto. Ya hay lentes que te permiten ver lo que tiene el celular, ¿sí? De aquí a unos años más, ¿cierto? Esto va a ser, a medida de lo posible, parte de nuestra corporeidad, ¿ya? No es menor, esto está siendo investigado, ¿ya? Me acuerdo cuando yo era chico, existía la serie El Hombre Biónico, que en inglés era, se llamaba la serie El Hombre de los 6 millones de dólares, ¿cachai? Ah, sí, sí, ¿Acuerdan? Ya. sí. el hombre nuclear. Lo biónico, ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ya. la Y uno mujer decía, biónica. la cuestión fantástica. Ya. El otro día mostraron un robot que la cara era totalmente humana y tenía, ¿cómo se llama? Gesto humano y todo, pero el cuerpo era metálico. Y eso es lo que muestran para afuera, ¿cachai o no? Lo que muestran para afuera, lo que se filtra para la opinión pública. Vamos a ver qué tan adelantados están ellos, ¿cachai? Como para más adelante poder hacer implantes cibernéticos a nuestros cuerpos. Y, La, con, y la justamente tecnología con, militar. sí, Disculpa. justamente con un objetivo, ¿cómo se dice? De salud, po. O sea, mira, imagínense que lo que dice Osvaldo, la sabiduría siempre importante rescatarla. Es cierto, vamos a ser un mundo de viejos. ¿Qué es lo que es más fácil para un sistema económico como el actual? Que volver a causar algo que permita filtrar, ¿cierto?, la vida de esas personas que ya no son para el sistema materialista útil, ¿cierto? Y los que queden, ¿cierto?, ojalá que necesiten, queden con algún daño corporal o alguna necesidad, que esto ya quede incorporado. Ya sea no en esta forma que es tan brusca, sino que ya como quizá unos lentes, ¿cachai? Que me permitan ver. De hecho, Google ya tiene unos lentes que parecen antiparras que sí conectarse, ¿ya? Y neurológicamente, ¿cachai o no? Interesante, ¿eh? Además, ¿ustedes creen que es coincidencia que en todo el mundo estén buscando así como eh, muy atentos de los que tienen el autista, los que tienen TEA, trastorno del espectro autista, que es una enfermedad neurológica? ¿Por qué? ¿Por qué por qué tanto auge en querer saber quién es autista y quiénes no? Porque son enfermedades neurológicas cuyas personas están en aumento, ¿ya? La vacuna que nosotros nos inyectaron tiene grafeno, que es un metal pesado, ¿cachai? Y va a producir muchos tipos de trastornos de espectro autista. Interesante, ¿eh? ¿Cachai? Súper interesante. Y esas personas de trastorno de espectro autista, eh, como son introvertidas, eh, no debería decir la palabra, son como una persona, Asperger es una persona autista, ¿ya? En un grado bajo, pero es autismo, ¿cachai? Para que se hagan una idea, ubican la serie The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Ahí hay un personaje que se llama Sheldon Cooper, que era el más brillante de los, de los gallos ahí. Y era un Asperger, po. Nunca lo dijeron, pero era obvio también, y para quien cacha el tema, Asperger. Y son como robots, po. O Rayman, con Tom Cruise y Dustin Hoffman. ¿Se acuerdan de esta película? Que el hermano era autista y pero era seco para las matemáticas.
¿Ya? ¿Por qué? Porque los Asperger y los autistas son verdaderas computadoras vivientes. Entonces, al sistema que les conviene que nosotros seamos así, lo más cuadrado, lo más robotizado posible. ¿Cachai? Interesante. Volvamos a este tema entonces, porque nos vamos en la volada conspiranoica y no vamos a terminar nunca. Claro, Lo último, profe, que sí, sí, a corto plazo ya se viene lo que es la electromovilidad acá en Chile. Por ejemplo, Perrito, al la año 2000 domótica. al año 2030 creo que ya el tema de vehículos va a tener que ser eléctrico, Sí, no a combustión, digamos, de combustibles fósiles. exacto, exacto. Fíjense que el RIC tiene uno de sus pliegos ya lo que es conducción, o sea, alimentación de auto eléctrico. Claro, el empalme va a tener que ser especial y tener un enchufe especial para el auto. Sí, hay un RIC que ya lo tiene considerado. No sé si es el 14, que dice el RIC probablemente tal. El RIC 15, Ya. profe. Ah, El RIC 15. el 15, ya, vamos a verlo porque me interesa. El 15. Perfecto. Entonces, vamos a verlo acá, para que ya sepan para Es dónde lo van que a... le mostraba ayer, profe, ¿de acuerdo, no? El diplomado. Claro. Entonces, miren, aquí tengo los pliegos técnicos, ¿cierto? Ya. Aquí, en esta hojita, está como el resumen, ¿ya? El pliego 1 de empalme, el pliego 2 tablero eléctrico, ¿ya? El 3 alimentadores, bla, 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 bla. Claro. Y aquí está el 15, ¿ya? Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. O sea, ya está considerado en el RIC, que es del 2021. ¿Y se recuerdan por qué el RIC es tan bueno? ¿Por qué el RIC era tan bueno? ¿La copiaron los alemanes? Y los alemanes son los motores de Europa. ¿Qué les copian? Cuando hablo de copiar, porque esto está siendo grabado, después capaz que me salgan represalias, estoy hablando entre comillas, un aproximado que se hace a la norma, ¿ya? Claro, los españoles, sus normas son muy similares a la alemana, se guían mucho por ellos, porque son el motor de Europa, el mejor diseño es el alemán, ¿ya? Y nosotros también nos guiamos por lo que hacen los españoles. Entonces, claro, por lo menos si hay si se imita a alguien, se imita a los mejores. ¿Y por qué tan revolucionario el tema de los autos eléctricos? Porque en Alemania, pensemos que Alemania es como, casi todo es fotovoltaico. Allá en Alemania, Sebastián Pardo me contaba, que hay parcelas que la gente las llena de paneles fotovoltaicos, ¿cachai? Y producen energía eléctrica que le venden al Estado, ¿cachai? Para que la red de distribución tenga electricidad. Interesante, ¿eh? Acá es impensable, pero allá sí se puede. Fascinante, ¿eh? Y eso que piensen que el clima no es soleado allá en Alemania. El clima de los alemanes es muy parecido al que tenemos nosotros allá en el sur, ¿cachai? Y ellos aún así son eminencias mundiales de la energía solar fotovoltaica, ¿cachai? Entonces, no, ojo con eso, ¿ya? Pero Todo ojo, indica hay que una, la domótica también. Si tú tienes todo domótico, ¿ya? O lo que más se pueda domótico, eso va a implicar de que donde tú estés va a tener el control de tu casa, ¿ya? O de tu trabajo, ¿cachai? Si yo estoy aquí en mi casa y necesito, no sé, que alguien en la bodega de mi trabajo haga tal cosa, yo desde mi casa voy a poder abrirle la bodega. ¿Me entienden? Entonces, es viceversa, no solamente que voy a tener comodidad en la casa, sino que también en el trabajo, ¿ya? ¿Y qué va a llevar a que yo tenga esa comodidad, la seguridad, entre otras cosas? Porque así yo no me pego el pique de mi casa al trabajo, que me puedan asaltar en el camino, qué sé yo. No, lo hago en forma domótica, ¿cachai? En forma domótica. La domótica viene extremadamente fuerte, muy, pero muy fuerte. Y el tema de la seguridad, o sea, aquí la seguridad, chiquillo, es... usted que está estudiando electricidad, tienen que, todo lo que es corrientes débiles, alarma, citofonía, eh, cámaras de televisión, todo ese tema de seguridad va a ser el boom, porque pues todo va a ser así, todo, 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 todo.
¿ya? Todo va a ser así. Todo, y todo con domótica, todo con señal inalámbrica. ¿Ya? Tablero estructurado para todo. Exacto, exacto. ¿Ya? Viene súper fuerte. De ahí que uno tenga que saber bien diseñar y proyectar. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, ¿ya? Y por eso estamos acá para ser autorizados SEC, porque después ser autorizados SEC va a ser la diferencia en que tengáis pega o no. ¿Por qué? Porque como la gran parte de las cosas vais a tener que proyectarla en Revit y todo, ¿ya? El Revit va a hacer casi todo. Pero ¿quién va a hacer la diferencia? Que el Revit no va a ser autorizado SEC. Tú vas a ser el autorizado SEC. ¿Cachai o no? ¿Cachai que es importante? ¿Se entiende? Claro. Ya cualquiera, porque después va a ser la papa hacer plano en electricidad, porque el Revit va a hacer casi todo, incluso lo va a entregar hasta ubicado e incluso en algunos casos hasta cotizado, cáchate, hasta cotizado el proyecto. Pero ¿quién va a ser el que va a recibir las lucas? El que está haciéndose responsable del mismo, el instalador autorizado. ¿Cachai? Y ahí le van a hacer chupeta a todo lo que son autorizados. Y los que no son autorizados, ¿qué va a pasar con ellos? Van a quedar solamente de mano de obra, en las partes en que las máquinas no puedan llegar. Entonces, claro, se vienen cambios gigantes. Y sí, cambios gigantes, desafíos muy grandes, ¿ya? En toda área de cosas. Y una segunda revolución, ya que se va a mover mucha gente de un área a otra, va a haber mucha cesantía, vienen cambios gigantes, muchos tiempos difíciles, ¿ya? Lamentablemente. Sigamos con lo nuestro, aprendemos a proyectar bien para que después, cuando esté el tema online, podamos filmar lo que el Revit nos vaya ayudando a hacer. Entonces aquí habíamos puesto el disyuntor con su capacidad nominal y acá el disyuntor con su capacidad real. Y acá yo le agregué el conductor básico, que es el NIA, que es el alambre, NIA, ¿ya? El milímetro cuadrado, que el de 1,5 milímetros cuadrados, pues ya 15 amperes como máximo, el de 2,5 milímetros cuadrados, 20 amperes como máximo, y el de 4 milímetros cuadrados, 25 amperes como máximo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros teníamos la tarea, ¿cierto? ¿Ya? Y la tarea me decía, calcula los disyuntores y protector diferencial de una casa que tiene 8 portalámparas, 8 enchufes de alumbrado, 2 equipos de tubo fluorescente 40 watts, ¿ya? Coma, y 4 enchufes para la sala de lavado y cocina. Y aquí yo me paleteé y le puse, esos son enchufes de fuerza, ¿cierto? ¿Por qué me paleteé? Porque cuando uno le dicen que vayan a ir en la sala de lavado y cocina, uno tiene que saber al tiro, ya, tienen que ser de fuerza, ¿ya? Entonces, dice, calcular y hacer diagrama unilineal respectivo en su cuaderno, ¿cierto? Entonces, claro, circuito 1, circuito 2, circuito 3, ¿cierto? Y podríamos poner un circuito 4, pero después lo vamos a resumir. Ya, aquí hay que ordenarse, ¿cierto? Hay que ordenarse. Por ejemplo, me están diciendo que es una casa. Por lo tanto, si es una casa, ¿qué tablero va a llevar? Preferentemente. ¿Va a llevar un TDF? TDA. TDA. TDA, ¿cierto? Eso está como implícito, ¿cachai? Entonces, si va a ser un tablero de distribución de alumbrados, tengo el circuito 1, darle prioridad a las luces de alumbrado, después a los enchufes de alumbrado y después al final a los enchufes de fuerza. Ese es el orden. Entonces el mandante mandó esto, el mandante no tiene por qué saber electricidad, él me mandó todo esto revuelto quizá, y yo aquí lo ordeno, ¿cachai? Y digo, Primero la iluminación. Exacto, Primero la iluminación. exacto. Entonces yo digo, ya, tiene 8 portalámparas, bien, ¿tiene alguna otra luz? Sí, lo equipo todo fluorescente. Entonces, yo tengo dos posibilidades. Dejar el circuito 1 para los portalámparas y el circuito 2 para los equipos todos fluorescentes, ¿ya? O juntarlos. ¿Se entiende? En un puro disyuntor. Como en este caso, son apenas dos equipos de tubos fluorescentes, lo puedo sumar. ¿Se entiende? Entonces me quedaría, el circuito 1 me quedaría que I es igual a P partido por D, ¿cierto?
¿Y de cuánto es mi P? Son 8 portalámparas, ¿cierto? 880 watts. Muy bien, 8 por los 100 de cada portalámpara, que según norma consume, son 800, más los 2 tubos fluorescentes, 2 Ahí- por 40, Ahí están 80, entregando el 80. consumo. ¿cierto? Entonces son los 800 watts más, ¿cierto? Los 80 watts del equipo tubo fluorescente. Eso me da igual a 880 What? watts. Y eso lo divido por el voltaje de una casa, que es Ok. 220 volts. Y eso me da igual a 4 amperes. 4 amperes. Sí. Vayan corroborando. Después tengo el circuito Es como 2. 99, pero igual 4. Ya. Tengo el circuito 2. Dice I es igual a P partido por B es igual. El circuito 2 dice 8 enchufes de alumbrado. 8 por los 250, ¿cuánto me da? 2000 watts. 2000 watts, ¿cierto? Esos 2000 watts yo le aplico la fórmula y le divido por 220 volts. Y eso me da igual a cuánto. 9,09 amperes. Amperes. 10. 0,1 amperes. ¿Cierto? Muy bien. Después el circuito 3 dice la intensidad es igual a potencia dividido por voltaje. El circuito 3, ¿cuál va a ser? El de fuerza. Claro, son 4, ¿cierto? Cada uno de 250, ¿cuánto me da eso? 1000 watts. Dividido por 220 volts que es de la casa, ¿cierto? 4,54 volt. 4.54 amperes. Profesor, ¿con cuántos dígitos conviene calcularlo ahí? Con... 2 decimales y sin aproximar. Ya. Ok. Calculen los disyuntores para cada circuito. Primero 10, segundo 16, tercero 16. Muy bien. Correcto, chaval. Disyuntor de 10 amperes, ¿cierto? Este enchufe de alumbrado es de 16 porque 9,09, ¿cierto? Me casa con el de 10. 16 amperes el disyuntor. ¿Ya? Y este de acá, ¿cuánto es? 16. 16, perdón. También 16. Pero ahí no es por cálculo, es por norma, ¿cierto? Porque al ser de fuerza, tiene que ser mínimo de 16 amperes. Como mínimo, claro. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces ahí tengo... Bien. Antes que pasemos a los PD, ¿de cuánto sería el disyuntor general? ¿Cómo lo calculo al disyuntor general? Sumando las corrientes. Ya, sí, pero seamos más técnicos. La intensidad en amperes, ¿cierto? Que son los, en el circuito 1, 4 amperes, en el circuito 2, 9,09 amperes, y en el 3, 4.54 amperes. ¿Eso en total cuánto me da? 17.5. Sí, sí. ¿Alguien va perdido? Voy muy rápido. No, estamos bien. Ya, bacán. Entonces, la fórmula I es igual a P partido por B, ¿cierto? Yo me la salto al sumar el amperaje. ¿Cuánto les dio? 17.63. 17.63.
amperes. Y ahora paso directo a dividir por 220 volts. 0,080. 0,8. Perdón, me Pero- equivoqué, No, pero me hay equivoqué, potencia, me equivoqué, me hay equivoqué. potencia dividida por voltaje, profe. Sí, no, yo me equivoqué. Paso directo con el amperaje a calcular en base a su 90%, ¿ya? Tengo los 17,63 amperes, ¿ya? ¿Qué Sí. disyuntor nominal en base a su 90% me sirve? Me sirve 25 uno de 20. amperes. Tiene que ser 9.25 por el delta que hay que dejarle. Acuérdense, tengo 17,63. Vamos a la tabla. El de 25, 22,5. Me sirve. Me sirve también el 30 y todo para abajo. Pero también tengo que ver el tema costo. El de 20 puede llegar hasta 18 amperes. ¿Me servirá? Sirve, pero queda como un poco delta. De acuerdo a la norma, mínimo tiene que ser 25. exacto. Sí, vos. No, Sí, tiene que ser de 25. no, estamos Para una calculando casa. TDA. De 40. Estamos calculando. Buen error, me gustan esos errores. Estamos calculando disyuntor general de TDA. No estamos calculando De 40. empalme. ¿Cachai o no? Buena Ya, acotación. sí, también. ¿Entendido o Sí, no? buena. Claro, buena Sí, sí. acotación. Claro, porque, ojo, la norma me dice que el empalme mínimo es de 25 amperes, lo cual Claro. es excelente, ¿ya? Pero yo tengo que saber filtrar, ¿ya? Y aquí voy a poner uno de 20. Entonces, ¿cuál es el tema? Que va a ser más seguro, po, porque aunque el empalme me esté dando 25, el disyuntor general del tablero va a dejar solamente pasar 20. ¿Se entiende? Entonces se cae el que ayer nos pasó con Gonzalo en el taller, se cae solamente el automático que corresponde al circuito, pum, y no se cae todo el empalme, porque está trabajando, filtra, ¿cachai? Ayer hubo un pequeño cortocircuito y cayó solamente el circuito de enchufe del tablero que tenemos ahí en taller en el segundo piso, ¿cachai? Y claro, vimos la falla, la reparamos, subimos el automático de enchufe de alumbrado y cero rollo. Aplica Y eso la sí. selectividad también ahí, profe. Ah, Debe aplicar la selectividad también. claro, claro. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos 17,63 amperes. Entonces, claro, yo voy aquí a esta tabla. El de 20 puede llegar hasta 18. ¿Me sirve? Sí, me sirve. Ahora, yo podría poner uno de 25. Podría. Pero ¿cuál es el tema? Que me va a dejar entrar 22,5 amperes. Entonces se me puede producir una sobrecarga, un sobrecalentamiento en buen chileno. ¿Ya? Bien, los PD. Y nótese que digo los PD o el PD. ¿Cuántos van a 2 ser? PD, profe. ¿Dos PD? Sí, pues, uno para que suma el primero y el segundo y el otro para el de fuerza. Es una forma de hacerlo, ¿cierto? Sí, ¿Por qué y no si no podría uno ser por cada uno uno, para pero los ya tres? esos costos. ¿Por qué no podría ser uno para los tres? Podría ser, pero costo. No, La no corriente es podría mayor ser. a lo que soporta el Claro, Se pasa protector. la corriente nominal. eso, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el cálculo en base a los 10 amperes más los 16, ahí ya tengo 26, más los otros 16, ¿cierto? Ahí me subo de 42. los 40, me quedan 42. Entonces, ¿qué es lo que Sí, hacía yo aquí en este caso? ¿Cierto? 1,40. A esto aquí, ¿cierto? Le pongo que el circuito 1, circuito 2, con PD De 40. de, sí, 2 por 40. Ese Sí. 2, ¿a qué representa? Fase y neutro. Bien. César, un balazo hoy día. Muy bien, Estudió. muy No, que bien. ando iluminado hoy día. ¿Estuviste Y con el, el pastor? y el circuito 3, ¿cierto? Los astros Con un, están conmigo. con un Ajá. PD De 25. 2 por 25.
¿Vamos? Ya. Vamos a dar un break y a la vuelta vamos a revisar cómo les quedó el diagrama unilineal de esto. ¿Ya? A las 9:15, acá. Profe, la otra acotación ahí, el disyuntor general, el de 20 amperes, también debería por característica ser curva D como protección general. ¿Ya? Y los de enchufe es curva C, alumbrado curva B. Claro. Ahora, lo ideal es que estos disyuntores fueran todos B, porque es el más seguro, pero son muy caros. ¿Ya? Solo hablar a la vueltecita. ¿Ya? Eh, a las 9:15, 9:15 aquí. ¿Ya? Ok.
Ya, chicos. Veamos esto. Esto lo hizo Juan. La tarea. Vemos que puso desde un círculo la E de empalme, ¿cierto? Ya. Circuitos de 1, 2, 3, ya. Aquí puso en la misma barra lo que es la tierra de protección y la tierra de servicio. Ya. Lo ideal es que yo le explicaba de que ojalá no fuese en la misma barra. ¿Ya? Si bien la norma lo permite, lo ideal es que sean barras separadas. ¿Se acuerdan por qué o no? ¿Volvieron o todavía están en break? ¿Aló? Acá estamos. ¿Sí? Es que le estaba haciendo la pregunta de que Barra separada. sí, si bien la norma lo permite, ya, lo ideal por un tema de prevención de riesgo es que las barras sean distintas de la de tierra de protección y de tierra de servicio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la explicación que yo les di? ¿De por qué de eso? Era por una sobrecarga que después se devolvía al circuito. En caso, muy bien, en caso de que ocurriera ambas fallas en el mismo momento, no tiene escapatoria el circuito. ¿Se entiende? Hagamos cuenta que viene un sobrevoltaje. Viene por acá, ¿cierto? Va a la tierra de servicio, actúa, ¿cierto? Lo lleva a la barra, pero la barra también está conectada a la tierra de protección. Y justo hace meses hay una falla masa que yo no me había dado cuenta, qué sé yo, lo típico, el refrigerador está haciendo falla masa o la lavadora, ¿cierto? Y a través de eso vuelve al circuito ese sobrevoltaje y me hace pebre todo lo que esté conectado a la red eléctrica. Por eso, si bien la norma permite que sean en la misma barra, no es aconsejable. ¿Ya? Yo les decía a los muchachos, a César, a David, a Don Osvaldo, que ellos como tienen más experiencia práctica, les mostré que tenemos la posibilidad ya de hacer lo que es la puesta a tierra separada acá que en su momento hicieron los chiquillos de clases anteriores, lo hicieron en la misma barra. ¿Ya? Ahora dejarlo en barras separadas, como para que tengan la experiencia. Y con todo lo que es el trabajo de la camarilla, el registro, la uñeta, ¿ya? Incluso lo podemos dejar ahí plomado, estañado, ¿ya? Con crisol. Si traen crisol, para que los que no tengan la experiencia pueden traer el crisol. Osvaldo, no sé si, me imagino que Osvaldo debe tener crisol, ¿cachai? Pero David también. las puestas a tierra, disculpe, profe, no, ¿Eh? esa digamos, baja función no se permite, porque es alta función solamente. No, pero yo te digo, en lo que son las uniones, aprovechando que vamos a meter mano Ya, en la en las tierra, cajas, en las ¿cachai? cajas. Ah, ok. Sí. Ya, para que sea más como en la vida real, ustedes que tienen más terreno, que por ejemplo César Jara, que él es carabinero, o Gonzalo, que se desarrolla en comercio, ¿se entiende? Si pueden traer un crisol, tráiganlo para que los chiquillos tengan esa experiencia, ¿ya? Ojo, lo que es el estañado no es obligatorio, es complementario, ya por si acaso. Pero a mí me gusta, Por zona me gusta. geográfica. A mí me gusta el estañado, me encuentro que es súper seguro, ¿cachai? Me gusta el tema. También porque mi base es de la cafetería, yo partí en esto, primero me hice instalador autorizado en gas y en sanitaria y después fui eléctrico, ¿cachai? Entonces, claro, me gusta a mí todo el tema de lo que es estañar, soldar, todas esas cosas me gustan. Encuentro que queda todo mucho más seguro. ¿Mm? Mucho más que poner un conector 33 o 44 en una unión, o sea, si va previamente estañado, genial. Entonces aquí el partido con el empalme. Nosotros sabemos que este empalme, el disyuntor mínimo que lo va a alimentar va a ser de 25 amperes, ¿cierto? Aquí tenemos a la barra es de 5 octavos por 1,5 de largo, de metro de largo, ¿ya? Eh, Acá puso, ¿cierto? El disyuntor de 2 por 25 amperes, ¿no? En este caso, a nosotros nos dio 20. de 20, ¿cierto? Ajá. Y él acá
el PD de 2 por 40, ¿ya? El circuito 1, 10 amperes, circuito 2, 16 amperes, excelente. Y acá el circuito 3, que es fuerza. Fíjense la simbología que uso muy bien, Juanito. Circuito 1 dentro de un círculo, circuito 2 dentro de un cuadrado, y el circuito 3, por ser fuerza, dentro de un triángulo. Y ahí le puso de 16 amperes. ¿Ya? Acá un detalle que a mí se me fue, el disyuntor general, ¿cierto? Tiene que ser omnipolar o bipolar, y haberle puesto 2 por 25 amperes. Pero está excelente, me gustó. ¿No? Muy, muy bien. Veamos el de los demás. ¿Quién más lo subió? Acá. Este es de César. Ese no, profe, el primero. ¿El primero? Ese sí. ¿Ese? Ese sí, ese sí. Ese Ya, sí. claro. César aquí, el empalme, ¿cierto? Bipolar, ya de 2 por 25. ¿Por qué no pusieron 25 tanto Juan como César? Quizás me explique mal. No, lo que pasa es que yo al ver, o sea, al leer el RIC, aparece que, por ejemplo, en palmes mínimo es 25 amperes y el conductor mínimo 4 milímetros. Entonces, con la idea de que es de ahí para arriba. Ah, ya, ok. Ya, perfecto. Pero ahora te quedó claro de que una cosa es el disyuntor del empalme y otra cosa es el disyuntor general del tablero. Exacto. Y lo otro ¿Ya? también que hay que tener en consideración que la protección que está junto al equipo de lectura no se considera como protección general. Eso. Y eso, ya, mira, voy a aterrizar lo que, muy buen detalle. Voy a aterrizar lo que acaba, excelente, Juanito. Oye, un placer escucharte. Mira. Eso que está explicando Juanito es lo siguiente. La gran mayoría de las casas, cuando hay más de un TDA, ¿ya? ¿Quién queda haciendo? Nadie hace un TDA general. Por ejemplo, típico, la casa de adelante, el patio gigante, el hijo se te casó, formó su propia familia, pero hizo su casa atrás. Entonces tienes 2 TDA, ¿cierto? Entonces el primer TDA ya no es el general, pues. Es el TDA del primer circuito, la casa antigua. Después está el TDA de la casa nueva y tiene que haber un tercer TDA, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que el que queda del disyuntor general es el disyuntor de la caja empalme. ¿Sí o no? Y eso no Exactamente. debiera. Exactamente, pues eso no debiera. ¿Cachai o no? Qué interesante, ¿eh? Súper interesante. Y yo les doy firmado que la gran mayoría de la gente no lo hace. Se la amplía, no sé, tu hijo hace su ampliación en el patio, que es muy normal, sobre todo ahora que estamos, ¿cierto? Y sacan el arranque del primer Sí, enchufe que pillan. claro, ¿cachai? O sea, y eso es lo otro, hilando más fino, ese arranque queda en serio, porque el primer enchufe que tú te acoplas y estás sacando para la ampliación, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo un circuito en serie. Es lo mismo que hablamos de las zapatillas. Exacto, lo mismo que las... Muy bien. ¿Queda más claro para el resto lo que estamos hablando? Ahí lo ideal es hacer un nuevo tablero, que ese sea el tablero general, tanto para la casa 1, con el TDA de la casa 1, y ese el tablero general tanto para la casa 2, con un TDA aparte para la casa 2. Y que el tablero de la casa nueva no quede agua abajo del otro tablero. Claro, claro. Porque si no, no sacamos nada. Si hay que supeditado, tienen que quedar los dos independientes. Cosa que si ocurre una falla eléctrica en la casa 1, la casa 2 de atrás, de mi hijo, No se ¿qué con afecte. no se ve afectado? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? El resto, Sí, profe. ¿sí? Perfecto. ¿Ya? Ojo con eso. Va a haber emulaciones de eso, ¿ya? Vamos a hacer emulaciones de eso. Y trabajo de esto lo vamos a hacer. Recuerden que desde ya están consiguiéndose lo que es omnipolares o bipolares, disyuntores bipolares, protectores diferenciales, porque lo que vamos a hacer el sábado es los circuitos, cada disyuntor con su propio protector diferencial. Todos los circuitos van a quedar separados, ¿ya? Ojo con eso. Vamos a hacer todos los circuitos separados, como les mostré en el video que yo he subido en el WhatsApp del grupo, ¿ya? Va a quedar todo, cada disyuntor con su propio protector diferencial.
compren PD, consíganse PD, no importa las capacidades, pero ya, si quieren, lo compren y después se lo llevan para su casa y lo instalan allá, no hay problema, pero tráiganlo para que lo ocupen acá, porque yo tengo poco PD. El David trajo hartos disyuntores, ¿cachai? Parece que de disyuntores andamos bien, pero lo que es PD faltan, ¿ya? Y también disyuntores bipolares, ¿ya? Traigan ya a lo menos dos, porque hay uno solamente. ¿Mm? Entonces, traigan. Y después si quieren se lo llevan, si no hay problema en ese aspecto, pero para que lo puedan ocupar en el momento. ¿Ya? Ahora, si lo quieren donar, genial. Ustedes saben que aquí todo es autogestionado. Eso, ¿ya? Tarea. ¿Cómo nos fue con las 2 y 3 de capítulo Teleduc? Cri, 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 cri. Se nos olvidó, parece. Y No, sí está bien. Comienza. No, comienza Yo vi varios videos. didácticamente el video mostrando la tormenta, dando a entender que estos sistemas antiguamente, o sea, este sistema natural, eran considerados como dioses. Pero era interesante el video. ya, eso es el capítulo 1, pero la tarea era ver, ¿cierto? El 2 y el 3 y lo íbamos a conversar. ¿De qué trató? ¿Por qué dije? Porque justo tratamos el tema de los circuitos serie en paralelo. Y en esos capítulos y en los subsiguientes y lo tocan con dibujos, ¿cachai? ¿Ya? Que son cosas que yo, por un tema de que, miren, imagínense, ya se nos pasó el rato, ¿cachai? Se nos pasó así volando y revisando la tarea nomás, ¿cachai? Entonces, claro, por tema de tiempo, bueno, que ocupar esos videos que están ahí, que siempre van a estar ahí, y que pueden, hay algo que se llama, que son los tiempos muertos. ¿Cuáles son los tiempos muertos? Son los tiempos de traslado que uno tiene a sus trabajos. Eso, pónganse los audífonos mientras van en el metro a su trabajo o en el auto y van escuchando nomás el video. No es necesario que lo vean, escúchenlo y ya usted se lo va imaginando. ¿Cachai? Y mejor porque al no verlo y tener que imaginártelo, más grabado te queda, más memorizado. ¿Cachai? Yo sí lo hago, yo les digo, yo sigo estudiando siempre y me grabo y después me voy escuchando, ¿cachai? Eh, Escribir también, el que escribe lee 2 veces, es muy importante escribir, muy importante. Pedagógicamente hablando, escribir es como que tú leyeras 2 veces lo que estáis leyendo al escribirlo. No hay mejor forma que estudiar por una prueba que pasar en limpio el cuaderno. Los que eran buenos para los torpeos lo saben, ¿cachai? Que después hacían tantos torpeos para la prueba que terminaban aprendiéndose la materia, la mayoría de los casos. Porque eso es una neurociencia comprobada de que el que escribe lee 2 veces. Y leer en voz alta también, profe. Y leer en voz alta. Y otra forma el cerebro lo asocia de manera diferente. Exacto. Y otra forma de aprender algo es enseñándolo. ¿Cachai? Yo de repente pesco a mi perro, al Pepe, y le pongo a hablar. Pepe, aquí, acá, piensan que estoy loco. No, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Al enseñarlo, ¿cierto? Lo estoy aprendiendo. Eso es pura neurociencia. Yo por los diplomados y cursos que me han mandado hacer, yo llevo haciendo clases 20 años. ¿Cachai? Entonces, claro, uno siempre lo están capacitando y uno va aprendiendo esas cosas. ¿Ya? Escribir, dibujar, hacer esquemas, resúmenes. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá atrás, se ven que tengo libros y todo el tema. Para allá al otro lado tengo herramientas. Para mí, tanto libros como herramientas manuales, ya sea soplete, detonador, alicate, es la misma cosa. Ambos son herramientas, ¿cachai? Ambos son herramientas. Un alicate es una herramienta y un libro es una herramienta. ¿Ya? A nosotros, el sistema escolar que tenemos, nos crió con la idea de que un libro es una lata porque tenéis que leértelo de principio a fin. Y no, pues, tú ocupáis el destornillador todo el tiempo. No, pues, lo ocupáis cuando necesitáis atornillar o desatornillar nomás. Los libros son lo mismo. Los libros, si tú, de un libro, no sé, tal capítulo te interesa a ti, lo que, no sé, me pasan un libro de diseño ¿cómo se llama? En digital, ¿ya? Yo me voy a ir al capítulo de AutoCAD y al de Revit, y después me voy a leer el de Archicad quizá, ¿se entiende? Voy a los capítulos que me interesan, porque lo veo como una herramienta, ¿ya? Y siempre cuando vienen los cabros para acá, me dicen, me traen la 11, siempre los cabros que vienen para acá,
dicen, profe, ¿y usted se ha leído todos esos libros? Y yo le digo, obvio que no, pues, weón. ¿Estáis locos? No, pues. Yo leo los capítulos que a mí me interesan y los dejo subrayados, las partes que a mí me interesan. ¿Cachai, no? Y por eso, claro, uno da y uno conversa conmigo y yo converso con personas que tienen la misma, porque esto no es que lo haya inventado yo, que esto los pedagogos lo inventan. Y claro, pues, da a entender como que tú tenías una gran cultura y no, lo que pasa es que tú vas a lo que a ti te sirve, lo subrayas y después vuelves a releer, ¿cachai? Y cuando tú volvías a releer, tú te fijas en las partes que subrayaste, ¿cachai? Eso, consejo para leerse el RIF 2021, que a esta altura ya lo tienen que tener comprado. La clase del viernes, yo lo voy a hacer con el RIF 2021 en formato impreso. Y yo voy a decir, subraya tal parte, tal parte, tal parte, mínimos, mínimo del pliego 10 y 18, que eso es como la base de todo, ¿cachai? De ahí para arriba, ¿ya? Yo ya les di el dato de dónde comprarlo, tienen que llegar y llamar, ponerse de acuerdo con el caballero previamente, ¿ya? Que llaman de parte del profeta Nietzsche, les recuerdan de mí, que yo fui a hablar con él para que le entreguen copias, les vendan copias que vengan bien, po, no vengan con hoja en blanco ni nada. Esa es la idea de haberles pasado los datos de estos vendedores. No es que yo gane una comisión ni nada, si es que lo que pasa es que como estos reglamentos son de imprentas artesanales, a veces vienen con hojas falladas. Entonces, para eso, para que ustedes sepan, ¿ya? Pero tienen que comprarlo, porque esa es la Biblia. El RIF 2021 es la Biblia de cada uno de ustedes. Y el formato digital no sirve, hay que tenerlo también impreso, hay que tener también descargada la aplicación de la que nos habló Juanito, Juanito un seco en esto, ¿ya? También hay que tenerla descargada en el celular. ¿Ya? Así como usted tiene aplicaciones descargadas, no sé, de videojuegos en los celulares, tenga también la del RIC 2021, porque es su Biblia, ¿ya? Es su Biblia. Y si usted no lo tiene, no va a tener su competencia después en el trabajo que usted va a postular y él, por tenerlo, va a estar más enterado y va a quedar con la pega y usted no. O sea, aquí todo se traduce en que usted pueda después desempeñarse en el mundo laboral. Esto no es para mí, esto es para usted, ¿ya? Esto es para usted. Que yo no tenga que estar detrás de usted, hicieron la tarea, vieron los videos, lo resumieron. No, no. O sea, aquí somos todos adultos, esto es para la conveniencia de cada uno de ustedes y de su familia y llevar el pan a la mesa. Porque vienen tiempos difíciles. ¿Ya? Viene tiempos de muchos cambios. Si no nos pillan preparados, la podemos pasar mal. Hay que reinventarse, muchachos. ¿Vamos? Entonces, tarea. El viernes, sí o sí, el RIC en formato impreso. ¿Ya? Ya resumimos el pliego 10 y 18, ¿cierto? Ya. Van a ir al pliego 11, que habla de lo que es fuerzas. ¿Ya? Y eso lo van a resumir. ¿Ya? Y lo van a subrayar en el formato impreso. Entonces lo voy a dejar por escrito porque cuentas claras conservan la mitad, ¿ya? Y me van a resumir también los videos Teleduc, el 2 y el 3. Entonces, tareas mejor le voy a poner, tareas, en plural. Dos, tres, ya le vamos a sumar el 4. Y 4 en el cuaderno. Los principales puntos. Ah, me llamó la atención esto anoto. ¿Sí? Y comprar RIC 2021 leyendo y subrayando en el pliego 10, ¿cierto? Que ya lo hicieron ya. 18 y se nos suma el 11. ¿Ya? Yo ese día le voy a decir, ya chiquillos, saquen su RIC y ustedes lo vamos por la cámara. Ah, profe, yo subrayé esto. Ah, ya, genial. ¿Se entiende? Ahí está. Próximo viernes. ¿Estamos?
Ok. No estaba compartiendo pantalla, ¿cierto? No. Ah, ya, pero ahí le apareció en el WhatsApp. Ahora estoy compartiendo. Ya, ahí lo escribí en el WhatsApp. Tareas, resumir videos Teleduc 2, 3 y 4 en el cuaderno. ¿Cierto? Porque el 1 ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Lo hice yo con ustedes. Y comprar RIC 2021 leyendo y subrayando en él el pliego 10, 18 y el 11 ahora le sumamos. Porque el 10 y el 18 ya lo hicieron, pero ahora lo van a subrayar en el mismo RIC. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que logro yo? De que ya vayan abriendo el libro y vayan familiarizándose con él. Que eso es lo que yo busco. ¿Cachai? Que se familiaricen con el RIC. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Estamos claros? Sí. ¿Se entiende? ¿Todo clarito, chicos? Clarísimo, profe. Sí, profe. Sí, El sí, único problema profe. que tengo, el profe, tengo mi RIE en Santiago. El RIC 21 tú lo tienes en Santiago. Sí, yo estoy en Temuco. Anda ahí en Temuco. ¿Qué andas haciendo allá, hombre? Vacaciones, ¿Vacaciones? viendo la Ah, qué familia. bueno. Ah, ok. Ya, Lo bueno. llevaron de vacaciones. Así es, me llevaron de vacaciones, Gonzalo. Igual que a ti. No, a mí no me dan, yo llevo. Ya, el tema es que... ¿Para qué llorar de macho si lo llevas de la orejita? ya, oye, lo que vamos a hacer en tu caso, Osvaldo, el pliego 11, imprímelo, ¿ya? Y lo subrayáis. Igual no son tantas hojas, ¿ya? Porque usted debería haber seguido con su RIC 2021 a las vacaciones. Lo tengo en el Y, computador, profe, ando con el computador, pero lo tengo en PDF. ya. Y entonces usted lo va a resumir en su cuaderno y lo va a mostrar. Usted tiene autorización para eso, ¿ya? Ok. El único. Los demás estamos todos ok. Profe, ¿Sí? y los que estamos ¿Sí? trabajando acá en San Carlos, Parral, Ah, bueno, sí, ustedes también hablaron conmigo de que están en la semana ya. Pero yo hace rato que pedí el RIC, ¿ya? Pero por esta vez lo mismo que Osvaldo, ¿ya? Porque me consta vale, profe. la situación de Marcelo Ibarra. Pero ya la próxima semana, ese día que vengan el sábado, se pasan directo a comprarlo. De hecho, llamen desde ya a estas personas, son dos personas, dos datos que les di, llámenlos desde ya para que el sábado se los tengan. En caso de los Marcelo Ibarra e Ignacio Ibarra, ¿cachai? El resto no, el resto se lo puede comprar en la semana, pero los chiquillos que ellos están en Parral llegan solamente los fines de semana, entonces tienen que hablar previamente con la persona y acordar que esté el día sábado, porque ellos no siempre se ponen los sábados, Marcelo, por si acaso, ¿ya? Sí, profe, de hecho nosotros lo anduvimos buscando el sábado y nada. ¿Viste? En castigo una longaniza pincheira. Mm. Así que tienen que Estamos mal, llamarlo ahí antes. tienen que Mira, ser si de usted le lejos, dicen, si están Marcelo, parados. si usted lo llama y le dice al vendedor, a cualquiera de los dos, yo le voy a comprar dos reglamentos, que son 40.000 pesos, porque cada uno vale 20.000. Que, ojo, esos precios lo pone el Estado de Chile. De hecho, en la portada dice el precio, porque son textos jurídicos. Y para los que no sepan, los textos jurídicos tienen un precio fiscal, ¿ya? Porque se va gran parte de ellos en impuestos para el Estado, ¿ya? Entonces usted le dice ya, va a ser dos, van a ser 40.000 pesos. Claro, lo más probable es que el tipo te diga, sí, ningún problema, el sábado en tal parte voy a estar, ¿cachai? Y acordáis una hora, pero tienes que llamarlo desde ya o mandarle WhatsApp desde ya, para que puedan coordinarse. Él tenga tiempo también de coordinarse o de pedir los ejemplares en caso que no lo tuviera. ¿Estamos claros el resto? Sí. ¿Sí? Ya, Sí, chicos, profe. nos vemos el viernes. Hagan las tareas, porque sus señoras han hablado conmigo, me dicen que ustedes no hacen las tareas, y yo digo que es una infamia, que ustedes sí hacen las tareas. ¿Ya? Ya, muchachos. Hace una falacia. Están Es una- echando al agua. Ale. Ya, chiquillos, un gran abrazo. Se les Buenas quiere mucho. noches. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, compañero, Muy cuídese. bien. Cuídense. Chao, Hagan las bueno. tareas. Chao, amigo, cuídese.